Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Lucas capítulo 11. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminaba su oración, uno de sus discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando recen, digan: Padre, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino. Danos cada día el pan que debemos de esperar. Perdona nuestros pecados, pues nosotros mismos perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos sometas a alguna prueba. Les dijo también: supongan que uno de ustedes va a medianoche donde un amigo para decirle: amigo, préstame un favor, 3 panes, porque me llegó un amigo de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero el otro responde desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada, y mis amigos y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Yo les digo que si el de afuera sigue golpeando, por fin se levantará a dárselos. Si no lo hace por ser amigo suyo, lo hará para que no lo siga molestando, y le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirán, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llame a una puerta se le abrirá. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o le pide pescado, en vez de pescado le da una serpiente, o si le pide un huevo, le pasa a un escorpión? Por lo tanto, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo da el Espíritu Santo a los que le pidan. Otro día, Jesús expulsaba a un demonio que estaba en un mudo. Salió el demonio, habló el mudo y la gente quedó admirada. Pero algunos dijeron: expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Otros, para ponerlo en apuros, exigían una señal que viniera del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido por luchas internas corre a la ruina, y sus casas se desmoronan unas sobre otras. Por eso, si Satanás se haya dividido y luchando contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pero ustedes dicen que yo echo a los demonios con ayuda de Belcebú. Pues bien, si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los expulsan? Por eso ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. En realidad, yo lanzo los demonios por el Espíritu de Dios, y con esto sepan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quita la armadura en que confiaba y destruye todo lo que él tenía. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no junta conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, anda vagando por lugares secos en busca de reposo, y no encuentra ese reposo. Dice: volveré a mi casa de donde salí. A su llegada la encuentra barrida y ordenada. Entonces va y se junta con otros 7 espíritus peores que él. Vuelven y entran y se quedan, y el estado final de este hombre llega a ser peor que el anterior. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te amamantó. Pero él contestó: felices sobre todo los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Como la gente seguía juntándose, se puso a decir: los hombres de ahora son hombres malos, piden una señal, pero señal no tendrán, solamente se les dará la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien superior a Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con los hombres de hoy, y los condenarán, porque cambiaron su conducta con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien superior a Jonás. Nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla con algo, sino que la pone en el candelero, para que los que entren vean la claridad. La lámpara de su cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es claro, todo tu cuerpo aprovecha la luz, pero si es malo, tu cuerpo está también en tinieblas. Cuida pues que la luz que hay en ti
no se vuelva oscuridad. Si todo tu cuerpo se abre a la luz y no queda en él algo oscuro, todo en ti será plena luz, como cuando la lámpara te ilumina. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. Viendo esto, el fariseo le manifestó su asombro porque no lo había visto lavarse las manos antes de la comida. Pero el Señor le dijo: esos son ustedes, fariseos, purifican el exterior de copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y perversidades. Estúpidos, el que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? Pero según ustedes, basta dar limosna sin reformar lo interior y todo está limpio. Pobres de ustedes, fariseos, porque dan para el templo la 10% de todas las hierbas, sin olvidar la menta y la ruda, y mientras tanto descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que hacer sin dejar de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, que gustan ocupar el primer puesto en las sinagogas y recibir saludos en las plazas públicas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que no se notan y sobre las que se camina sin saberlo. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y le dijo: Maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros. Él contestó: Pobres de ustedes también, maestros de la ley, pues ustedes cargan a la gente con fardos insoportables, mientras que ustedes mismos ni siquiera mueven un dedo para ayudar a llevarlos. Pobres de ustedes que construyen las tumbas de los profetas, después que los padres de ustedes los mataron. Seguramente con eso demuestran que están continuando lo que hicieron sus padres, pues ellos los asesinaron y ustedes les levantan sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios dice de ustedes: yo les enviaré profetas y apóstoles, y ellos los matarán o perseguirán, y con justicia se les pedirá cuenta a ustedes de la sangre de todos los profetas que haya sido derramada desde la creación del mundo. La presente generación pagará todo, desde la sangre de Abel hasta la de sangre de Zacarías, que encontró la muerte entre el altar y el santuario. Si yo les aseguro, la presente generación pagará todo. Pobres de ustedes, maestros de la ley, porque se adueñan de la llave del conocimiento. No entraron ustedes ni dejaron entrar a los que querían hacerlo. Cuando salió de ahí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un mundo de cosas, poniéndole trampas para ver si podían sorprenderlo en algún error. Lucas capítulo 12. Entretanto, se habían reunido miles y miles de personas hasta el punto de que se aplastaban unos a otros. Jesús se puso a decir primero a sus discípulos: desconfíen de la levadura, es decir, de la hipocresía de los fariseos. Nada se halla tan oculto que no vaya a ser descubierto, nada escondido que no deba ser conocido. Por eso todo lo que digan a oscuras será oído de día claro, y lo que digan al oído en los lugares más retirados será proclamado sobre los tejados. Yo les digo a ustedes, amigos míos, teman a los que matan el cuerpo, no teman a los que matan el cuerpo, y enseguida no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quien deben de temer. Teman al que después de quitarle a uno la vida, tiene poder de echarlo al infierno. Créanme que a ese deben de temer. ¿No se venden acaso 5 pajaritos por 2 monedas? Y sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo les aseguro que cualquiera que se declare de acuerdo conmigo delante de los hombres, el Hijo del Hombre a su vez se declarará de acuerdo con él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me desconozca en presencia de los hombres, será desconocido en presencia de los ángeles de Dios. Todo hombre que diga algo en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen pensando cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que hay que decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo nuestra herencia.
Él le contestó: amigo, ¿quién me ha hecho juez o partidor de herencias entre ustedes? Después les dijo: eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno no lo tenga todo, no son sus pertenencias las que les dan vida. Enseguida les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que sus tierras le habían producido mucho. Se decía a sí mismo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis cosechas. Y añadió: ya sé lo que voy a hacer. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes para guardar mi trigo y mis reservas. Y me diré: alma mía, tienes muchas cosas almacenadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: tonto, esta misma noche te van a pedir tu vida. ¿Quién se quedará con lo que amontonaste? Así le pasa al que amontona para mismo en vez de trabajar para Dios. Jesús dijo a sus discípulos: no se preocupen por la vida pensando qué vamos a comer. No se inquieten por el cuerpo, con qué nos vamos a vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Además, ¿quién de ustedes, por mucho empeño que haga, puede añadir un medio metro más a su estatura? Entonces, si ni siquiera las cosas más pequeñas están al alcance de ustedes, ¿por qué inquietarse por las mayores? Miren los lirios, que no hilan ni tejen. Pues bien, yo les declaro que ni el mismo Salomón en toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. Y si Dios en el campo da tan lindo vestido a la hierba que hoy florece y mañana se echará al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? No estén siempre pendientes de lo que comerán o beberán, no se atormenten. Los que viven para el presente mundo se preocupan por todas estas cosas. Ustedes, en cambio, piensen que su Padre sabe lo que necesitan. Por lo tanto, trabajen en su reino y Él les dará todas estas cosas por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre le agradó darte el reino. Vendan lo que tienen y repártenlo en limosnas. Háganse bolsas que no se gasten y junten riquezas celestiales que no se acaban, donde el ladrón no puede llegar ni la polilla destruir, porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Tengan la ropa puesta y mantengan encendidas sus lámparas. Estén como los hombres que esperan que su patrón regrese de su casamiento para abrirle apenas llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los cuales el patrón encuentra despiertos a su llegada. Yo les digo que él mismo los atenderá, los hará sentarse a su mesa y les servirá uno por uno. Felices si los encuentran así, aunque venga a la medianoche o a la madrugada. Entiendan bien esto: si el dueño de su casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría preparado para impedírselo entrar en su casa. Ustedes también estén preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Pedro dijo entonces: ¿este ejemplo lo dijiste para nosotros no más o para todos? El Señor le contestó: ¿cuál es entonces el mayordomo fiel e inteligente que el patrón pondrá al frente de sus sirvientes para repartirles a su debido tiempo la ración de trigo? Feliz ese servidor al que su patrón, cuando llegue, encuentre tan bien ocupado. Yo les declaro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese servidor se pone a pensar: mi patrón demora al llegar, y empieza a golpear a sirvientes y sirvientas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá su patrón, y el día en que no lo espera y a la hora menos pensada, le quitará el puesto y lo tratará como a los traidores. El servidor que, haciendo lo que quiere su patrón, no tenga nada preparado ni haya cumplido lo mandado, recibirá un severo castigo. Pero el que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, no será castigado con tanta seriedad. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá mucho aún. Vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que se haya cumplido. ¿Creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, sino la división. En efecto,
De ahora en adelante en una casa de 5 personas habrá división 3 contra 2 y 2 contra 3. División del padre contra el hijo y el hijo contra su padre, de madre contra hija y de hija contra su madre, de suegra contra nuera y de nuera en contra de su suegra. Decía además Jesús a la gente: cuando ustedes ven una nube que se levanta al poniente, inmediatamente dicen que va a llover, y así sucede. Cuando sople el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, deben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo pues no comprenden el tiempo presente? ¿Y por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Por eso, cuando vayan ante el juez con tu enemigo, trata de ponerte bien con él por el camino, no sea que te arreste delante del juez y que el juez te aplique la justicia y te echen a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrá de ahí sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En el capítulo 11 de Lucas, Jesús les enseña a orar a los discípulos. Uno de ellos, que no nos dice quién es, le pregunta: enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Jesús les enseña la oración más importante que tenemos nosotros, que es la oración llamada el Padre Nuestro. Y aquí empieza a decirles, cuando recen, digan: Padre, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino. Danos cada día el pan que debemos esperar. El reino es el Espíritu Santo. El pan no solamente es el alimento diario para nuestro cuerpo, sino el alimento diario de la palabra del Señor, que nos da vida a cada uno de nosotros. No nos cometas o no nos dejes caer o no nos sometas a la prueba. Le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación, porque las tentaciones las vamos a tener. Le pedimos al Señor que no nos dé tentaciones para que no caigamos y no caigamos en el pecado. Le pedimos al Señor fuerza en esta oración. Les dijo también: supongan que uno de ustedes va a medianoche donde un amigo para decirle: amigo, préstame por favor 3 panes. El número 3, que significa poder. Le pide 3 panes porque han llegado familiares de muy lejos y no tiene que darles de comer. Y le dice aquí el que está durmiendo: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Dice aquí Jesús: yo les digo que si él de afuera sigue golpeando, por fin se levantará a dárselos. Y no solamente porque sea su amigo, porque sea su vecino, sea su familiar, sino porque para que no le esté molestando más, por eso se va a levantar. Pues bien, yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Entonces, aquí nuestro Señor nos está pidiendo que nosotros seamos insistentes, que siempre estemos pidiéndole a Dios casa, vestido, sustento, que nos dé fuerzas para que con el Espíritu Santo llevemos a cabo las obras de caridad y las pongamos en práctica con nuestros hermanos. ¿Qué padre entre ustedes, si el hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Y qué padre le pide un hijo, le pide un pez y le dan una serpiente? ¿O le pide un huevo y le da un escorpión? Si nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos va a ayudar. Esto es muy claro. Al único que le debemos de pedir es a nuestro Padre Dios. Nosotros tenemos una condición, una costumbre, quizá por tradición y quizás por educación que se nos ha proporcionado, de que cuando nosotros hacemos oración, muchos de nosotros hacemos oración hacia los ángeles, hacia los santos, hacia nuestra Santísima Madre, y le pedimos ayuda y le pedimos protección, o le pedimos casa, vestido y sustento, siendo que aquí el que nos da todo esto es Dios, no los ángeles, no los santos y no nuestra Santísima Madre. Esto que quede muy claro, porque aquí lo está diciendo. Jesús nos menciona aquí que un día expulsó a un demonio que estaba en un mudo, y el demonio sale y el hombre empezó a hablar. Y la gente, algunos dijeron que tenía poder de sacarle el demonio por medio del poder del demonio. Entonces Jesucristo
le dice, conociendo lo que piensan, dice que todo reino dividido por luchas internas corre a la ruina. ¿Cómo es posible que estén pensando ustedes que esto haya sido por poder del maligno? Si el mismo maligno se saca él mismo, pues estaría arruinado, dice Jesucristo. Pero ustedes dicen que yo he hecho que los demonios con ayuda de Belcebú los saque. Pues bien, si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿cómo ayuda de quién los expulsan? Por eso ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. En realidad yo lanzo los demonios por el Espíritu de Dios, nos dice Jesucristo. El demonio es expulsado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y no por otro tipo de fuerza. Jesucristo, sabiendo lo que estaban pensando, por eso les explica y les da a entender que el poder con el cual Él está ejerciendo o lo que le llamamos hoy en día este exorcismo, es por medio del poder de Dios. Y en este momento, aquí, en este versículo, Jesús les dice, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Como les he mencionado, el reino de Dios es el Espíritu Santo. Dice aquí, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega alguien más fuerte, pues lógico que lo va a doblar, lo va a herir y se va a posesionar de todo, de su vida y de todo. Entonces debemos de estar nosotros muy fuertes con esa armadura del Señor, con esa oración junto con el Señor, bien protegidos con el Señor, para que cuando lleguen todas estas tentaciones, cuando lleguen estas calamidades a nuestra vida, durante toda nuestra vida, no nos alejemos del Señor, tengamos una fe firme con las obras. Recuerden lo que dijo Santiago capítulo 2, una fe con obras es una fe viva, pero una fe sin obras es una fe muerta. No puedes tú tener y decir, yo tengo mucha fe, si no tienes obras. Las obras son aplicables, deben de llevarse a cabo con los dones del Espíritu Santo hacia el prójimo, hacia todos aquellos que el Señor nos pone en nuestro camino, para que les ayudemos, para que les brindemos toda nuestra ayuda con relación al poder divino que el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros. Puede ser el consejo, puede ser casa, puede ser vestido, puede ser la oración, puede ser el alimento, puede ser el acompañamiento, el apoyo de toda índole, el adoctrinamiento, la evangelización. Nuestro trabajo debe de ser continuo, no nos debemos de quedar en la rareza de decir, hoy no puedo, estoy enfermo, no tengo ganas, estoy desanimado, porque entonces estamos perdiendo la oportunidad que nos brinda el Señor de poder ponernos a trabajar. Y aquí muy claramente les está diciendo que así como el Espíritu Santo reina en nosotros y ha llegado y nos protege y nos va a proteger siempre para que no llegue el más fuerte y nos derribe. Aquí nos menciona, dice, cuando un espíritu malo sale de un hombre, anda vagando por lugares secos en busca de reposo. Entonces, si te encuentra débil, si te encuentra distanciado de Dios, de falta de oración, falta de cumplimiento, si te encuentra en pecado, pues no solamente se te va a meter sino se te van a meter más males en tu vida, y entonces tu maldad va a crecer dentro de ti. Y el estado final de este hombre llega a ser peor que el de antes, dice el versículo. Y aquí nos menciona que Jesús estaba hablando cuando una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te amamantó. Esto era así como algo muy bonito que se lo dijeran a nuestro Señor Jesucristo, pero Jesús le dice, pero él contestó, felices son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, eso verdaderamente nos hace felices. Esa es una felicidad que podemos nosotros disfrutar y no otra. ¿Cuántos de nosotros preferimos las cosas mundanas y terrenales, ser felices en las cosas mundanas y terrenales y no en las cosas espirituales? Después nos sigue diciendo aquí, como la gente seguía juntándose, se puso a decir, los hombres ahora son hombres malos, piden señal, pero la señal no tendrán. Solamente se les dará la señal de Jonás.
porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así le será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús vino, fue una señal, viene, realiza nuestra salvación, y muchos de sus compatriotas de su misma raza no le creen, no lo aceptan, y no solo eso, sino participan para que sea condenado y para que sea asesinado. Nos menciona aquí que la reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres que esta generación, y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien superior a Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con los hombres de hoy, y los condenarán, porque cambiaron su conducta con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien superior a Jonás. Nuestro Señor Jesucristo, esa es la persona superior a lo que Jonás les estaba predicando a la gente de Nínive. Y vemos aquí entonces que lo más importante para nosotros es escuchar la palabra de Dios, encontrar el entendimiento de su doctrina por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado para que conozcamos la verdad y la pongamos en práctica. No nos quedemos con los brazos cruzados. Demos marcha adelante y nos pongamos a trabajar y hagamos obras, porque eso es lo que nos va a dar una representación ante nuestro Padre Dios. Eso lo tengamos muy firme y muy consciente en cada uno de nosotros. Dice aquí un ejemplo, que nadie enciende una lámpara para ponerla o esconderla debajo de la mesa. Entonces, si tú tienes la luz y tú tienes el conocimiento, debes de alumbrar, debes de llevar esa luz a los demás. Pero si es malo tu cuerpo, está también en tinieblas. Cuida pues que la luz que hay en ti no se vuelva oscuridad. ¿Cuántos de nosotros terminamos violentándonos, alejándonos de las cosas del Señor, infringiendo las cosas de Dios por darle gusto a nuestros sentidos, a nuestra sexualidad, a nuestra vida cotidiana, terrenal y mundana? Si todo tu cuerpo se abre a la luz y no queda en él algo oscuro, todo en ti será plena luz, como cuando la lámpara te ilumina. Por eso da este ejemplo de la lámpara. Después nos sigue diciendo aquí una redacción muy importante para los fariseos, ya que vemos que los fariseos y escribas, los jefes de la ley, los ancianos, los maestros, seguían a Jesucristo para ponerle a prueba, para ver si tenía algún error, para poderlo condenar, para poderlo arrestar y de esa manera quitarlo de en medio de ellos, ya que les pesaba mucho que Jesucristo estuviera predicando de una manera asidua y de una manera perfecta, porque la gente los estaba siguiendo a cada uno de ellos y a los discípulos y a nuestro Señor Jesucristo, y se estaban ausentando ante la dirección del Sanedrín, y ellos sentían que estaban pasando a segundo término. Ellos se estaban sintiendo desplazados. Por eso era su miedo, su temor de que fueran hechos a un lado y no pudieran progresar en la dirección del pueblo. Y aquí nos menciona varias cosas que Jesucristo les determina. Entró y se sentó a la mesa de un fariseo que lo invita, y le dice el fariseo que le asombraba porque no se había lavado las manos nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor le dijo: eso es lo que ustedes hacen, darle mucha continuidad a la ley mosaica en las cosas mundanas, en las cosas externas, en las tradiciones y costumbres, y dejan a un lado el interior, lo espiritual, y se purifican el exterior de sus copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. El que hizo lo exterior no hizo también lo interior. Pobres de ustedes, fariseos, porque dan para el templo la 10ª parte de todas las hierbas, sin olvidar la menta y la ruda, y mientras tanto descuidan la justicia y el amor de Dios. O sea que lo importante lo estaban descuidando y estaban poniendo mucha importancia a las cosas vanas, materiales, externas, y eso es lo que nos dice ahora en día a nosotros. Le estamos poniendo mucha importancia a lo material, a lo mundano, a lo corporal, a lo físico, a lo social, y lo espiritual, lo moral, lo ético, lo divino, lo estamos haciendo a un lado. Por eso el mundo en este 2018 está con tantas calamidades, con tanto delincuente, con tanto hombre perverso, tanta mujer perversa, que se dedican a obtener
el dinero, el poder, el disfrute, la avaricia y los 7 pecados capitales, y abandonan el mundo de la espiritualidad, abandonan la realidad, abandonan la verdad, abandonan el acercamiento a Dios. Y esta gente lo que ha sembrado pues va a cosechar, y la muerte es segura para todos ellos. Dios nos libre de caer en manos de este tipo de personas, y Dios nos libre de que nosotros nos volvamos igual a ellos, porque seríamos destruidos. Y aquí les dice eso a los fariseos y a los escribas: pobres de ustedes fariseos, que gustan de ocupar el primer puesto en las sinagogas y recibir saludos en las plazas públicas. Sí, todas aquellas personas que les interesa mucho el poder, la fama. Pobres de ustedes, porque no son como las tumbas que no se notan y sobre las que se caminan sin saberlo. Les hace una referencia porque son como tumbas que no se notan. Un maestro de ley le tomó la palabra y le dijo: maestro, al hablar así nos estás ofendiendo a todos. Pues exactamente, es muy duro que alguien nos esté diciendo la verdad, que alguien nos esté indicando cuando son nuestros errores, y nos sentimos incómodos. Y dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Así dice un dicho en la actualidad. Y bueno, pues aquí nuestro Señor nos está dando una indicación, nos está explicando cuál es nuestro deber, qué es lo que tenemos que hacer: olvidarnos y retirarnos de las cosas materiales y mundanas, y ponerle más ahínco, más punto a las cosas espirituales, porque de lo contrario nos estamos alejando del Señor, estamos yéndonos lejos y lejos del Señor. Y entonces acuérdense que pecado es ausencia de Dios, estar en contra de Dios, hacer las cosas en contra de lo que Dios da dicho. Una cosa son los errores y otra cosa son los pecados, y aquí nos estamos dando cuenta de que los pecados nos pueden absorber, nos pueden manipular, nos pueden desviar y nos pueden alejar de Dios. Y le contesta nuestro Señor Jesucristo a este fariseo cuando le dice que los está describiendo a ellos, o que los está ofendiendo: pobres ustedes también, maestros de la ley, pues ustedes cargan a la gente con fardos insoportables, mientras que ustedes mismos ni siquiera mueven un dedo para ayudar a llevarlos. Es muy cómodo el predicador, el pastor, el presbítero, el sacerdote, el decir y indicarnos cuáles son las cosas que debemos de hacer y cuáles son las cosas que no debemos de hacer. Pero ellos los hacen, ellos cumplen, ellos están bien, están haciendo las cosas correctamente. A lo mejor no, por eso el Señor siempre nos ha dicho: hagan lo que la prédica dice, porque ellos están predicando la palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, ni tampoco lo sigan, porque muchos de ellos son guías ciegos, y si un ciego te guía te vas a caer en el abismo al igual que él. Entonces, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos el conocimiento, la doctrina, pero no sigamos el ejemplo de nadie. El único ejemplo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre. Recuerden, el único que no cometió pecado y que no cometió ningún error fue nuestro Señor Jesucristo, y la única que no cometió pecado fue nuestra Santísima Madre. Son los únicos que tenemos como ejemplo, no hay nadie más. Por esto, la sabiduría de Dios dice de ustedes: yo les enviaré profetas y apóstoles, y ellos los matarán y los perseguirán, y con justicia se les pedirán cuenta a ustedes de la sangre de todos los profetas que hayan sido derramada desde la creación del mundo. Entonces, pues nosotros debemos de comprender que Dios va a pedirnos cuentas de todo lo que hagamos. Si hemos participado o le hemos quitado la vida a alguien, Dios nos va a pedir cuentas de esa vida que tú no debiste de terminar, porque el Señor es el único que es el que determina si tú vives o tú mueres. La presente generación pagará todo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que encontró la muerte entre el altar y el santuario. Yo les aseguro, de la presente generación no pasará todo esto. Entonces, pues muy claramente el Señor nos dice que el castigo, con la vara que mide serás medido, ojo por ojo, diente por diente, se va a suscitar si tú llevas una vida
equivocada. Pobres ustedes maestros de la ley, porque se adueñaron de la llave del conocimiento, ¿sí? No entraron ustedes ni dejaron entrar a los que querían hacerlo. ¿Cuántos que conocemos la palabra del Señor no la brindamos, no la enseñamos, no la llevamos a cabo y le ponemos obstáculos a aquellos que quieren conocer, amar y servir a Dios, a aquellos que quieren acercarse a Dios, y nosotros mismos somos obstáculos para ellos porque estamos anteponiendo nuestros vicios, nuestros deseos mundanos y terrenales? ¿Cuántos sacerdotes, presbíteros y guías espirituales se apoderan de la persona, los manipulan para su bien, para obtener de ellos cosas gratificantes, cosas materiales, cosas mundanas, hasta la misma sexualidad de parte de toda su feligresía? Pero ellos ponen obstáculos a la gente y ellos mismos les dicen que es muy difícil, que es muy violento, y no les enseñan, no le conocen. Esa gente no conoce perfectamente a Dios, y estos pastores, guías ciegos, los llevan a esa condición de que ni esos pastores entran en las cosas del Señor perfectamente, ni tampoco dejan que otra gente se acerque al Señor, porque le ponen obstáculos, les inventan cosas, les inventan tradiciones, les inventan costumbres. Existe la religiosidad popular, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la gente que va a adorar al santo San Judas Tadeo cada día 28. El mes más importante es el 28 de octubre. Y los sacerdotes no les dicen que Judas Tadeo no hace milagros. ¿Por qué los sacerdotes no les dicen? Es que ustedes vienen porque es la festividad de Judas Tadeo. Sí, primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo del Señor Alfeo, hermano de Santiago el Menor. Y que Judas Tadeo, al igual que todos los demás discípulos, reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Por qué no les explican perfectamente que Judas Tadeo es un simple discípulo de nuestro Señor Jesucristo, al igual que todos los demás, y que se le está conmemorando esa fiesta, pero que Judas Tadeo ni hace milagros, ni mucho menos necesita la gente comprar una imagen o comprar una escultura y llevársela a su casa para mantener la imagen ahí con veladoras, con escapularios colgados, con rosarios colgados y en una vitrina, y que muchos de los que van son fieles a San Judas Tadeo, lo que le piden son tonterías, son estupideces. Les piden riqueza, le piden poder, le piden que les vaya bien cuando delinquen, porque muchos de los que son adoradores a Judas Tadeo son personas que están alejadas del Señor, y son personas delincuentes que roban, que asesinan, que destruyen, que son drogadictos. Los podemos ver. Esto pues es un fenómeno que está ocurriendo aquí en México, y ustedes lo pueden mirar el día 28 de cada mes, como la gente que se acerca a la iglesia católica a escuchar misa, o que escuchar música, a escuchar misa, sería mucho, ¿no? Porque muchos de ellos pues van a hacer su comidera, van ellos a hacer su ruego, a pedirle al santito que les vaya bien en su delinquir, y pues se dan cuenta que los sacerdotes y los guías pues no les están explicando la verdad, sino les están poniendo obstáculos. Ellos no aceptan y no dejan que otros acepten. Ellos no enseñan la verdad y los otros no aprenden la verdad. Y es lo que nos está mencionando este versículo de generación en generación. Y en el capítulo número 12 nos empieza a mencionar que no debemos de tener miedo a las personas que le quitan la vida. Lo más importante es que debemos de tenerle miedo a quien nos quita la vida espiritual, que es el pecado, que es el demonio. A él sí le debemos de tener más miedo que a aquella persona que nos va a quitar la vida. Acuérdense que si nosotros le pedimos a Dios protección, nos comunicamos con Él, Él nos escucha, como lo acabamos de ver en el Evangelio anterior, o en el capítulo anterior, en donde hay que estar insistiendo y tocar, y nos puso el ejemplo de aquel amigo que va y le toca a su vecino, a su amigo, para que le dé 3 panes, ¿no?
y pues ya para que no lo esté molestando, a lo mejor se para y le da esos panes. Pero hay que estar insistiendo. Dios nos protege. Y muy claramente aquí les dice, Jesús se puso a decir primero a sus discípulos, desconfíen de la levadura, es decir, de la hipocresía de los fariseos. Hay que desconfiar de aquellas personas, como lo están diciendo aquí de los fariseos en la actualidad, pues son los mismos pastores, son las mismas guías que muchas veces nos están tratando de distorsionar. Y lo hemos visto durante mucha época. Vimos la mala actitud. Padre Francisco, actual Papa, estamos en el año 2018, pidió perdón por la iglesia en la época de la Santa Inquisición, entre comillas santa, ¿no? Porque de santa no tenían nada, le quitaban la vida a la gente, supuestamente quemaban a las brujas, a los brujos, a los herejes, los quemaban vivos, ¿no? Y castigaban con instrumentos de tortura a mucha gente que supuestamente hablaba mal o caía en pecado o hacía cosas en contra de ellos. Es una exageración, ¿no? Y vemos en la actualidad que hay muchos sacerdotes que por lo que más les interesa es el poder, es el dinero, es darle satisfacción y gusto a sus 5 sentidos. Entonces vemos cómo se cumple la escritura donde nuestro Señor dice, tengan cuidado porque son lobos disfrazados de ovejas. Y aquí muy claramente les dice que tengamos mucho cuidado y desconfiemos de la hipocresía de los fariseos. Nada ya se haya tan oculto que no vaya a ser descubierto, nada escondido que no deba ser conocido. Por eso todos los que digan a oscuras será oído de día claro. Nos hace toda esa explicación para que estemos nosotros siempre preparados, despiertos, no caigamos en las falsedades que ellos nos transmiten. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios, para que ames a Dios y le sirvas a Dios. Y ahorita aquí pues estamos estudiando, estamos leyendo y estamos aprendiendo que eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y enseguida no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben de temer. Teman al que después de quitarles a uno la vida tiene poder de echarlos al infierno. Crean que sí le deben de tener miedo. ¿Quién es el que nos puede mandar al infierno? Pues Dios, por nuestros malos actos, por nuestras malas actitudes, por no haber hecho lo que teníamos que hacer, que es el trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo aquí que el Señor pues tiene muy presente a todos los animales. ¿Qué más no puede tener presente a nosotros que somos sus hijos? Entonces no desconfiemos en nuestro Señor, tengamos a nuestro Señor siempre de nuestro lado, estemos nosotros siempre al Señor, junto de Él, para que el Señor nos esté ayudando. Les aseguro que cualquiera que se declare de acuerdo conmigo delante de los hombres, el Hijo del Hombre a su vez se declarará de acuerdo con Él delante de los ángeles de Dios. Si nosotros aceptamos a Dios, Dios nos va a aceptar a nosotros. Si nosotros atestiguamos el nombre de Dios, Dios va a atestiguar con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Pero si nosotros no lo aceptamos, el Señor no nos va a aceptar. Si nosotros no lo ofendemos al Señor, el Señor nos va a hacer a un lado. Acuérdense de que la presencia del Señor es muy importante y la debemos nosotros de tener siempre presente. Todo hombre que diga algo en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable mal del Espíritu Santo no será perdonado. O sea, puedes tú hablar mal de nuestro Señor Jesucristo, puedes hablar mal de los santos, de los ángeles, de nuestra Santísima Madre, podrás ser perdonado, pero no puedes hablar del Espíritu Santo mal, porque entonces serás condenado. El Espíritu Santo vive en nosotros, ya llegó, somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esa gran fiesta que se dice Pentecostés, y ya está entre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive con nosotros, somos templos del Espíritu Santo, vivimos la época del Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar mal del Espíritu Santo, no podemos maldecir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos está dando vida y nos puede dar una vida eterna. No está la vida en poseer, dice, uno de la multitud le dijo, maestro,
Dile a mi hermano que reparta conmigo nuestra herencia. Él le contestó, amigo, ¿quién me ha hecho juez o partidor de herencias entre ustedes? A Dios no le interesa lo mundano. Al Señor lo que le interesa es nuestro espíritu, nuestra vida, porque Él nos ha dado una vida espiritual con una vida corporal, pero lo importante es una vida espiritual. Entonces, muchos de nosotros pensamos que con solo dar limosna a la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades, ya nosotros nos estamos ganando el cielo. O la misma iglesia ha hecho que la gente piense que con ganar indulgencias ya con eso te vas a salvar, y otros más piensan que con estar bien con los sacerdotes, hablar bien con ellos, llevarte bien, invitarlos a comer, y ya con eso ya crees que estás ganando en el cielo. Otros más dicen que con rezar el rosario, con ir a misa, con cumplir los sacramentos y con no cometer pecado, ya con eso te vas a salvar. Y pues no, recordemos al joven rico que le dijo al Señor, ¿qué necesito para ser perfecto? Y pues ya vemos como el Señor le dijo, pues cumple los mandamientos. Y el otro dijo, pues los he cumplido desde mi niñez. Entonces algo te falta hacer. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues. Y o sea, le está quitando lo terrenal, lo mundano, la apreciación que tenemos del mundo, porque es muy bonito vivir de una manera mundana, corporal, terrenal. Y el Señor nos dice, el que no se niega a sí mismo no sirve. Quieren seguirme, tomen su cruz y síganme, renuncien, no solamente a sus cosas mundanas y materiales, sino hasta a su propia familia. Entonces, pues es lo mismo que está diciendo aquí, no puede ser posible. Sí, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son pertenencias las que les dan la vida. Las cosas materiales y mundanas no son lo que nos van a dar la vida. Tienes mucho dinero, te lo estás gastando en medicinas, en operaciones, en médicos. No tienes dinero, pues te mueres pronto. Es lo más importante que debes de luchar por tener la vida eterna, por vivir una vida espiritual. Enseguida les propuso un ejemplo. Había un hombre rico al que sus tierras le habían producido mucho y se decía a sí mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Porque ya no tengo dónde guardar. Dice, bueno, voy a tirar mis graneros, voy a hacer unos más grandes y ahí voy a meter todo el trigo y mis reservas. Y me diré, alma mía, tienes muchas cosas almacenadas para muchos años. Nos preocupamos por las cosas de la vida. Estudiamos, trabajamos, tenemos nuestra casa, la amueblamos, tenemos nuestro coche, tenemos nuestros muebles, tenemos nuestros vestidos, tenemos muchos zapatos, muchas chamarras, muchas playeras, muchos vestidos, ¿verdad? Le damos gozo a nuestros sentidos, nos gusta bailar, nos gusta escuchar música, nos gusta ir a comer, nos gusta ir a viajar, a pasear, y le damos gusto a nuestro cuerpo, a nuestros 5 sentidos, pero lo más importante pues es lo espiritual. Y aquí lo dice Jesús, le dice, pobre tonto, ¿verdad? Esta misma noche te vas a morir. O sea, ¿de qué te sirve guardar? ¿A quién se le va a quedar todo eso que tú estás atesorando y guardando? Porque es mundano y terrenal. Debes de luchar por tener la vida eterna, debes de luchar por tener algo delante del Señor y no estar luchando por cosas vanas que te están llevando a la calamidad. Entonces, pues, eso es un mensaje que nos está dando el Señor a todos nosotros. Después dijo también a sus discípulos, no se preocupen por la vida pensando que vamos a comer, no se inquieten por el cuerpo, con qué nos vamos a vestir, porque la vida es más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Miren, las aves no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Entonces, si el Señor cuida a todos los animales de la tierra y les da casa, vestir y sustento, nosotros que somos sus hijos, ¿qué más podríamos recibir? Pues todo, ¿sí? La herencia. Pero para que tú puedas recibir la herencia de la vida eterna, pues debes de conducirte en las cosas espirituales y no estar poniéndole más atención a las cosas mundanas y materiales, que es lo que siempre hacemos. Además, ¿quién de entre ustedes, por mucho empeño que haga, puede añadir un medio metro más a su estatura? Con mucho dinero, ¿crees que vas a poder curarte? Las enfermedades llegan y se van, llegan y se van. Llega el momento en que ya estás anciano y llega una enfermedad y ya no se va,
porque tu organismo ya no soporta una curación, ya no soporta una operación, ya no soporta una recuperación, y te vas. Y con tanto dinero que tienes no puedes comprar la vida, con tanto dinero que tienes no puedes comprar la salvación. Al Señor no le interesa tu dinero, al Señor no le interesa lo que tú tengas en lo mundano y terrenal. Y nos menciona que veamos cómo Dios cuida la flora y la fauna y cómo nos cuidará a nosotros. Entonces hagamos oración, estemos conectados con el Señor mediante la oración. Los que viven en el presente mundo se preocupan por todas las cosas. Ustedes, en cambio, piensen que su Padre sabe lo que necesitan, por lo tanto trabajen por su reino y Él les dará todas las cosas por añadidura. Nosotros estemos bien con el Señor, disfrutemos las cosas, sí, pero las que el Señor nos da. Si a uno nos hace más ricos que a otros, eso no nos debe de interesar. Lo que nos debe de interesar es que estemos bien con el Señor, que estemos bien con Dios. No debe de interesarnos a nosotros que el vecino tiene un gran coche y él tiene un coche de $1,000,000, que tiene una casa de 5 millones de pesos, y yo vivo en un departamentito, yo vivo en unos cuartitos, es más, no llego ni a coche, tengo una bicicleta. Esa persona se ve que tiene mucha vida, mucha salud y disfruta la vida en grandemente, y yo apenas si puedo salir a la calle porque estoy enfermo de mis piernas, no puedo caminar. Eso no tiene nada que ver. Si tú estás lleno de Dios, del Espíritu Santo, del conocimiento de Dios, tendrás una respuesta del Señor, tendrás la vida eterna, y eso es lo que nos debemos de preocupar, y no nos debemos de estar preocupando por las cosas mundanas y terrenales. Le dice: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre le agradó darte el reino. Pues ya el reino ya lo tenemos, es el Espíritu Santo. Véndanlo todo lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse bolsas que no se gasten y júntense riquezas celestiales. O sea, lo importante son las cosas espirituales y las celestiales. ¿Y cómo las debemos de ganar? Pues haciendo obras de caridad. Tenemos obras de caridad espirituales y corporales. Los dones del Espíritu Santo son muchos. Tú puedes tener muchos dones del Espíritu Santo, tienes que ponerlos a trabajar, tienes que ponerlos en práctica para que le puedas ayudar a las demás personas y para que las demás personas puedan recibir de parte tuya, que veas que estás trabajando en nombre de Dios. Dice aquí muy claramente: tengan ropa puesta y manténganse encendidas las lámparas, estén como los hombres que esperan a su patrón. Así debemos de estar siempre, haciendo día a día. Debemos de vivir todos los días como si fuese el último día, pero trabajando en las cosas del Señor, y no estar nada más viviendo una vida mundana y terrenal. Debemos de estar viviendo de una manera espiritual, llevándole la ayuda a los demás, a los que más la necesitan. Recuerda que siempre va a haber pobres, recuerda que siempre va a haber huérfanos, recuerda que siempre va a haber viudas, recuerda que siempre va a haber ancianos, recuerda que siempre va a haber niños que están desprotegidos. Hagamos todo lo posible por hacer nuestro trabajo, el que nos corresponde. Hay mucho trabajo y pocos trabajadores, y dice la Escritura: pidámosle a Dios que mande más trabajadores al mundo para que se pueda cubrir con tanto trabajo que tenemos en marcha. Estamos en el 2018 y aún han pasado ya más de 2000 años, y aún hay mucho que hacer por la gente que hoy en día crece, se reproduce sin conocer a Dios, sin tenerle ese temor a Dios, sin conocer la doctrina de Dios. Evangelicemos, démosle a esa gente la oportunidad de conocer, amar y servir a Dios, para que tengan la vida eterna, para que tengan una felicidad, y no se queden con una felicidad falsa, con tanto delincuente, con tanto malhechor hoy en día, que se dedica a todo menos a las cosas espirituales, y viven una vida rápida, de una forma mundana y material, muy gustosa para ellos, pero mueren y se destruyen fácilmente. Y aquí nos dice: yo les declaro que lo pondrá al frente de todo aquel al que haga esto, lo pondrá como director de todo, como dirigente de todo lo que tiene, porque es un buen servidor. Mi patrón demora en llegar, dice algún otro, y empiezan a golpear a los sirvientes. Nos pasamos la vida emborrachándonos, le damos vuelo, como dice, a la hilacha. No le tenemos temor a Dios, porque sentimos como que Dios no existe, como que sentimos que las cosas me las voy ganando por mi propio
razonamiento, por mi propio intelecto, y creemos que todo lo que tenemos es porque yo lo he podido lograr a capa y espada, por mi fuerza y mi voluntad, y no nos damos cuenta que si estamos vivos es porque Dios nos ha prestado la vida, y Él sabe el día y la hora que nos tengamos que ir. Ojalá y cuando nos diga que nos tengamos que ir, tengamos algo en nuestras manos para podérselo ofrecer. Dice, vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, dice Jesucristo, porque el fuego es el fuego del Espíritu Santo, y ya quería Él irse para poder mandar al Espíritu Santo, que hoy en día pues ya vive dentro de nosotros, y que llegó, como les vuelvo a repetir, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que yo vine a establecer paz en la tierra? Pues no, les digo que no he sido sino división. En efecto, en ahora adelante, en esta casa, 5 personas habrá división, 3 contra 2, padre contra hijo, hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Esto nos quiere dar a entender de que la palabra del Señor pues no la van a querer recibir cualquiera, y mucho menos en nuestra casa, porque nadie es profeta en su tierra. Todos nos van a rechazar, y van a rechazar la palabra de Dios, porque es muy disfrutable, es muy gustoso vivir de una manera material y mundana, y nos alejamos de las cosas espirituales y sencillas y humildes. Preferimos darle gusto. Los vicios son como enfermedades que destruyen al hombre poco a poco, y para un hombre es muy difícil abandonar su vida mundana y terrenal, dejar a un lado todos sus hábitos por vivir una vida espiritual y ponerse en línea en las cosas del Señor. Es muy difícil que la gente acepte esto. Por eso dice aquí que estarán 2 contra 3, 3 contra 2, padre contra hijo, hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra, porque siempre habrá problemas de esta índole con respecto a las cosas del Señor. Decía además Jesús a la gente: cuando ustedes vean una nube que se levanta al poniente, inmediatamente dicen que ya va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar las cosas del mundo, pero no se dan cuenta de las cosas de Dios, no se dan cuenta de los designios de Dios, no se dan cuenta las profecías de Dios, no se dan cuenta el poder de Dios que se ejerce todos los días. Tú te vas a dormir, ¿cómo sabes que mañana vas a despertar? ¿A poco tienes poder para levantarte tú solo? Definitivamente no. Tú te duermes sin saber que al otro día vas a amanecer. Entonces, pues tengamos muy consciente eso, y démosle gracias a Dios todos los días, porque en el momento en que nos levantamos, Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a trabajar en su nombre. Y agradezcámosle al Señor un día más de vida para podernos en oración con Él y poder estar con Él. Porque va a llegar un día en que ya no vas a amanecer, te vas a ir. Y el Señor no es que te vaya a pedir cuentas, el Señor va a estar contigo, y tú tienes que presentar tu trabajo. Y si no te llevas nada, como en la parábola de los talentos, y si nada más llevas un talento y le dices: pues yo lo guardé porque no lo quise poner en riesgo, ¿qué tal si lo contaminaba? Mejor te lo guardé y te lo devuelvo para que veas que soy un hombre trabajador bueno, que te entrego las cosas tal como me las diste. Y Dios dice: no, si no te puse ahí para que me trajeras las cosas tal como te las dejé, sino para que dieras fruto, para que se produjeran. ¿Y por qué no juzgan ustedes mismos lo que es injusto? Por eso, cuando vayas ante el juez con tu enemigo, trata de ponerte bien con él por el camino, no sea que te arrastre delante del juez y que el juez te aplique la justicia y te echen a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. No saldremos de aquí hasta que paguemos lo último. Acuérdate que con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. El que a espada mata, a espada muere. Entonces, muy claramente el Señor nos está diciendo que estemos nosotros preparados, que nos pongamos a trabajar,
que no estemos solamente disfrutando las cosas mundanas y terrenales y hagamos a un lado las cosas espirituales. Seamos al revés, disfrutemos las cosas espirituales y todas las cosas materiales y mundanas nos van a llegar por añadidura, van a llegar en nuestra vida y estarán en nuestra vida de una manera uniforme. Pero lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, pongámonos a trabajar, estemos trabajando en el nombre del Señor con los dones del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado desde que llegó en Pentecostés a toda la humanidad y que ahora ya lo tienes de una manera sacramental porque ya fuiste bautizado, ya fuiste confirmado y el Espíritu Santo vive en ti. Estemos siempre prevenidos. Que Dios te bendiga.